Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero invitarle a que abra o que miren en primera carta de Tesalonicenses. Capítulo 5 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y esta palabra nos habla de que nos debemos no olvidar que el Señor viene por nosotros, viene por su pueblo, por los que luchan, buscan y quieren tener una relación íntima con el Señor, con el Dios verdadero. La palabra de Dios dice que Pablo les instruía al pueblo constantemente acerca de la venida del Señor. Y aún instruyéndolos, no todos estaban apercibidos, y eso sucede aún hoy en día en las congregaciones. Se hablaba acerca de estos tiempos que vendrían, pero estos tiempos esta situación ha tomado a muchos por sorpresa, ha tomado a muchos fuera de lugar. Y el hombre, el ser humano, siempre estamos buscando en la tierra paz, está buscando tranquilidad, está buscando salud, está buscando provisión constante y abundante. Pero con lo que estamos viviendo, nos damos cuenta de que la tierra produce dolor, la tierra produce tristeza. Eh, pero todas estas cosas, dice la palabra de Dios, que todo esto pasará y que Dios quiere hacer una nueva creación, que Dios quiere hacer todo nuevo, hacer las cosas nuevas. Entonces, estos tiempos que estamos viviendo, la palabra de Dios nos lo ha advertido de que muchos pasarán por la gran tribulación, que muchos serán levantados también antes de la gran tribulación, que muchos también pasarán derecho por la gran tribulación hasta el establecimiento del reino venidero, del milenio del Señor. ¿Qué es el milenio del Señor? La forma en que Dios va a gobernar al mundo. Ya durante estos miles de años atrás, el mundo ha sido gobernado no por el Señor, sino por la obra de Satanás, ¿cierto? Ha habido maldad, ha habido corrupción, ha habido injusticia, y eso es no solamente en los gobiernos, siempre las naciones le echan culpa a los gobiernos, pero también los pueblos, la gente, el rico, el pobre, el más pequeño, el más grande, el que vive en palacios, el que vive en la calle, el que tiene un negocio pequeño, el que tiene una empresa grande, siempre también está influenciado por el espíritu de este mundo y ha cometido injusticias, ha hecho injusticias, ha engañado, ha hecho trampas. Entonces este mundo es un mundo que no es conforme al pensamiento de Dios, aunque Dios quiere que toda persona llegue al conocimiento de Él. Entonces, este mundo está lleno de dolor, este mundo está lleno de tristeza, este mundo aparentemente tiene una paz relativa, Señor, ¿sí? Una paz eh, que no cambia, o sea, cuando aparentemente hay dinero, hay abundancia, todo va bien. O cuando hay buena salud, todo va bien. Pero de un momento a otro, todo cambia. De un momento a otro, todo se daña. Entonces hay accidente, que se enfermó, que murió, hay llanto, hay tristeza, que desapareció. Y comienza allí toda una tragedia. Entonces Dios quiere hacer un mundo donde no haya tragedia, un mundo donde haya el gobierno de Él. Y dice la palabra de Dios que Él gobernará con vara de hierro. Esa frase vara de hierro no es tiranía, sino que no se tuerce su justicia.
No se compra su justicia para favorecer a alguien como sucede hoy en día, sino que se actúa en en completa luz, en completa claridad, transparencia, y es lo que Dios quiere. Los gobiernos hoy luchan para que en sus tiempos de gobierno haya claridad, haya transparencia, y es una lucha de ellos constante, de los gobernantes. Hacen vigilancia, pero todo está permeado por un mundo de corrupción que afecta tanto a los gobiernos, a los que gobiernan, como a las personas que son gobernadas. Entonces, eh, Dios está resolviendo todas estas cosas. Todo lo que estamos viendo, esta tribulación que se vive, no es la gran tribulación, pero sí es parte de el comienzo de la tribulación. Dios lo resolvió desde el principio y lo resolvió con Yeshua, lo resolvió con el Señor Jesucristo, para que todo aquel que llegue a Él tenga una transformación en su forma de pensar y conozca el nuevo gobierno, que esta vieja creación tiene un tiempo, y ese tiempo pues ya está aquí, ese tiempo ha comenzado. Dios ya nos lo venía advirtiendo, ¿cierto? Cuando leíamos acerca de la higuera en Mateo capítulo 24, aprended de la higuera, cuando su rama esté tierna, sus hojas broten, ¿cierto? Hablando de la nación de Israel. Y la nación de Israel en tiempos pasados, hace más de 70 años, era una nación que estaba dispersa por todo el mundo. Pero en Mateo capítulo 24, hablando de esta higuera, se refiere a esta nación. Y en el año de 1948 esta nación florece, vuelve y nace, es instituida como el Estado de Israel, es aprobada por muchos miembros de la ONU, pero a pesar de la organización que estaba en ese entonces y que todavía existe, pero muchas naciones también quisieron destruirla, ¿cierto? Quisieron opacarla. Y pocas personas fundaron nuevamente ese Estado de Israel. Y la misericordia de Dios se estableció allí, que con poca gente, aún Dios proveyó salvación y proveyó lugar para que esta pequeña nación fuese creciendo. Y hoy es un pueblo grande. Pero desde que se marca ese tiempo, dice la palabra de Dios, que habría una generación, dice la palabra de Dios en uno de sus salmos, son 70 años y los más robustos son 80 años, o sea, desde 1948 hasta el 2018 serían 70 años, y de allí marcaría el tiempo en el cual Dios iba a establecer su reino, pero primero vendría una tribulación, ¿cierto? Entonces, Dios está advirtiendo a través de Pablo, está diciendo, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes ya saben perfectamente el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero pareciera que a todos los creyentes y a muchos cristianos o personas que han conocido esto, les ha tomado como ladrón estas situaciones. Pero no es el momento de lamentarnos, sino de antes buscar al Señor, de procurar acercarnos con decisión al Señor. Entonces dice la palabra del Señor que nosotros debemos de acercarnos cada día, de que aunque vengan situaciones difíciles, nosotros debemos de permanecer constantes en el Señor. Dice la palabra de Dios en el verso 3 de primera carta a Tesalonicenses, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta o embarazada, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, o sea, los
mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, o sea, ustedes tienen la luz del conocimiento de la palabra, pero muchos lo han abandonado, les ha tocado volver a retomar todas estas enseñanzas, y ha sido como en un tiempo de mucha angustia, ¿no? Volver a recordar, volver a retomar aquellas enseñanzas. Pero para los que tienen este conocimiento, pues esto produce, por el contrario, es tranquilidad y paz, porque se entiende que Dios es el que está obrando en medio de todo esto. Entonces dice, verso 4, mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, el Señor llamará a los suyos con nombre propio, ¿sí? Con su propia voz. Dice la palabra de Dios que muchos subirán antes de que venga esta gran tribulación, pero nos está diciendo, no nos tome como ladrón en la noche, no os sorprenda como ladrón, sino que estemos preparados, estemos atentos al movimiento de Dios. Como ladrón, ¿qué quiere decir? Como cuando una persona que está en la vigilancia, o usted está como vigilando algo, al cuidado de algo, en la madrugada usted se puede dormir, o usted encuentra al portero, el señor que está ejerciendo el cuidado de la portería. Si usted se levanta en la madrugada, usted lo encuentra dormido, y usted llega sin que él se dé cuenta, ¿cierto? Porque ha caminado despacio, o no ha hecho ruido con sus zapatos, y cuando usted se para enfrente de esa persona, ese guardián está dormido, ¿cierto? Tiene una responsabilidad del cuidado de la puerta, del acceso a ella, pero no está en vigilancia, está desatento, está dormido. Entonces, asimismo, el Señor está diciendo que no nos sorprenda a nosotros su venida como ladrón en la noche. Nosotros debemos estar atentos. ¿Y cómo es estar atentos? Es mirar la palabra, pero no es saberla, sino obedecerla, ¿cierto? Dios quiere obediencia a la palabra. Dios quiere que nosotros estemos en completa obediencia a lo que Dios nos habla. Y dice, porque ustedes son, los que tienen la relación con Dios, son hijos de luz, son hijos del día, no son de la noche ni de las tinieblas. ¿Cuándo se anda en tinieblas? Cuando uno, sabiendo que debe de corregir sus pasos, que debe de corregir su caminar en el Señor, camina no conforme a la palabra, camina en engaños, camina en trampas, en chanchullos, camina en adulterio, sabiendo que estamos en una situación como esta y todavía está pensando en aquella persona que no hace parte de esa relación suya que Dios estableció, ¿cierto? Que usted mismo escogió, sea hombre o mujer, ¿cierto? Usted fue el que la escogió, usted fue la persona que escogió a ese hombre o a esa mujer. Entonces usted estableció un vínculo con esa persona, que le fue muy difícil, que ha sido mal, que no ha sido lo correcto, que no ha sido como usted esperaba. La decisión fue suya, la decisión no fue de Dios. Dios da libre albedrío para que usted escoja. Y asimismo también para que usted escoja en seguir a Dios, caminar en tinieblas o caminar en la luz de Dios. Entonces el Señor dice, por tanto no duermas, por tanto no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Los que no quieren tener una relación con el Señor. Este tiempo que estamos viviendo ya es un tiempo aunque es un tiempo de misericordia, también es un tiempo de correr por uno mismo, ¿cierto? Ya no hay predicaciones en las congregaciones, ya no hay la palabra en las iglesias o en los establecimientos, ¿cierto? Entonces ya es un tiempo de la persona, del que conoce la palabra de Dios, correr por sí mismo. Y como todavía es un tiempo de misericordia, pues todavía muchos corazones serán tocados por esa misericordia para entrar en un arrepentimiento. Pero no quiere decir con eso que la persona no tenga que pasar por esta dificultad, sino que Dios está preparando el corazón por la disposición de esa persona, que le conozca, que conozca el verdadero reino,
ese reino que no trae tristeza, que no trae angustia, que no trae aflicción, que no trae hambre, que no trae desapariciones, ¿cierto? Que yo conocía a señores que cuando hablo de desapariciones, las desapariciones son de muchas clases. Las que yo llegué a vivir con personas conocidas era pues que de pronto salía a algún lugar y, pues se perdía por un momento, ¿cierto? Eh, pero así también ha sucedido con muchas personas. Entonces este mundo está lleno de aflicciones y Dios quiere que nosotros estemos atentos porque Él va a establecer su gobierno conforme a su voluntad. El gobierno que Él va a establecer no va a ser a la fuerza. El gobierno que Dios va a establecer en la renovación de las cosas no es a la fuerza, es el que quiera estar allí. No es obligado. Tal vez usted se predicó a muchas personas obligándolos a ir, ¿cierto? Por el amor que usted tiene hacia Dios o porque usted tiene ese conocimiento de la luz de Dios a través de su palabra y porque muchos caminaban en ceguera espiritual, andaban en caminos o todavía andan en caminos que no son de luz sino de tinieblas. Entonces, ahora el reino que Dios va a establecer es un reino sin obligar a nadie, el que quiera, el que quiera. Dios establece un gobierno que el que quiera seguirlo, ese tendrá la vida eterna. Vendrá también un gobierno en el mundo que será obligatorio acceder, someterse a ese gobierno, porque así será establecido. Dentro de poco lo veremos, como esta opresión que se vive es para establecer un gobierno a la fuerza, de que toda persona debe de someterse a esa clase de gobierno. Y de por sí lo vemos de alguna u otra manera. Aparentemente estamos encerrados, ¿cierto? Estamos muchos en sus casas, en sus lugares donde mejor han querido pasar este tiempo de encierro. Pero ya no es lo mismo. Ya usted puede salir a la calle, aunque usted puede salir a la calle de compras, ya no es con la misma alegría de que usted podía ir con su hijo o con su esposo o con su esposa y disfrutar de estar en un almacén o disfrutar de estar en un parque o de disfrutar de ver en un parque los niños correr con libertad y gritar y, y divertirse y que producía muchas risas o mucha alegría el poder verlos, ¿cierto? Ya no hay esa alegría. O que usted salió en su carro, ya el carro ya no es el sinónimo de ser prosperado, ya no, porque usted ya tiene que salir solo. Usted va en su carro, ya va a hacer una diligencia obligada, ¿cierto? Ya no es con esa alegría de que iba toda la familia, los hijos, o el esposo, la esposa, ya no hay, ya no produce esa alegría, ya produce ganas de devolverse, no querer estar en ningún almacén, sino de devolverse para su hogar. ¿Por qué? Porque es un mundo que está corrompido, no por en sí por las personas ni los gobernantes, sino por el sistema espiritual que gobierna el mundo, que está en toda persona, ¿cierto? Aún en los mismos creyentes, que muchas veces son egoístas, muchas veces no hay transformación, no hay cambios, pero Dios en su amor y su misericordia para este tiempo quiere que nosotros nos sigamos corrigiendo. Y qué mejor corregirse mirando la palabra de Dios, que es la que nos orienta. Entonces dice en el verso 6, estoy en primera carta de Tesalonicenses, verso 6 del capítulo 5. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos, o sea, despiértate, o sea, velar es estar despierto, estar atento a los movimientos que Dios hace, a cómo Dios actúa, cómo Dios va a actuar. Para eso Él estableció sus fiestas, para saber nosotros cómo Él iba a actuar. De por sí estamos pasando, ya pasamos la Pascua, porque terminaba el día de descanso, el Shabbat, el sábado, según la palabra de Dios, ¿cierto? Bien estudiada, terminaba ese día y comenzaba
el tiempo de las primicias, el tiempo en que también el pueblo de Dios iba a ser levantado, así como en Mateo capítulo 27, en el verso 51, usted lee allí que muchos cuerpos de santos fueron vistos en la ciudad de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que esto sucedió cuando muchos los vieron resucitados, pero ¿cuándo fue eso? Dice la palabra de Mateo 27, en verso 51, que fue después de la resurrección, en el 53, Mateo 27, verso 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, o sea, ya hubo una resurrección. ¿Quiénes fueron estos? Fueron todos los hombres profetas de Dios, como lo fue, por ejemplo, en Lucas, Simeón y Ana, que esperaban la venida del Señor. También lo fue como hombres como Isaías. Todos los hombres de Dios que aparecen allí en la Biblia esperaban la venida del Mesías. Entonces estos, cuando murieron, fueron al seno de Abraham, que lo menciona en Lucas en una de sus parábolas acerca del rico y Lázaro, que el rico pues siempre su confianza fue en las riquezas, pero cuando ambos murieron fueron al centro de la tierra, pero cada uno fue a su lugar donde le correspondía. El rico fue no por ser rico, sino por no vivir conforme a la palabra de Dios, porque era un judío. Entonces no por ser rico fue allá, no, porque la palabra de Dios dice que aún los ricos también entrarán al reino de los cielos. José de Arimatea era un hombre que amó al Señor, lo siguió a escondidas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios que no es por ser rico que no entra al reino de los cielos, no es por ser pobre que entra al reino de los cielos, sino por obedecer, por recibir el mensaje y obedecer la palabra del Señor. Entonces, dice que este hombre estaba envuelto en una llama y él clamaba al padre Abraham y le decía: Padre, permite que sea mojada la punta de mi lengua, ¿sí? Moja tu pie con agua y moja y dame de beber. Estoy parafraseando. Moja la punta de mi lengua porque esta llama es insoportable. Entonces él le dice: no, hay un gran abismo entre ustedes y nosotros. O sea, era un lugar paralelo, ¿cierto? Donde estaba el seno de Abraham, debajo de la tierra, y también estaba el infierno, o todavía está el infierno. Muchos dicen: el infierno está en tal parte, está en otra. No, la Biblia es clara, ¿cierto? Uno habla con argumentos verdaderos, no supuestos. Entonces, dice la palabra de Dios más adelante que un abismo los separaba y él clama diciendo: no, pues manda a uno de estos que suba y avise a mis familiares para que no vengan acá. Y él les dice, Abraham les dice: pues allá arriba tienen a Moisés y a los profetas, o sea, tienen la palabra de Dios para que la conozcan y no vengan a este lugar. Entonces, ¿de qué nos habla la palabra? ¿De qué nos habla todo esto? De que en ese tiempo que ya pasó la Pascua, vino las primicias, y en esas primicias subieron los que habían esperado al Señor, los que, aunque no lo veían, no lo llegaron a ver, esperaron la venida del Señor. Entonces dice Mateo capítulo 27, verso 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, o sea, no fue para quedarse allí en Jerusalén, sino que los que buscaban al Señor, los que seguían al Mesías, muchos de ellos vieron ese testimonio, vieron de que hay resurrección en Yeshua, de que hay vida eterna en Yeshua, de que Dios va a establecer un nuevo reino. Vuelvo y le digo, muchos se irán antes de que venga la gran tribulación. El Señor los recogerá como primicias, como trigo, como grano que ya está listo. Otros se quedarán,
Otros morirán en la gran tribulación, otros pasarán derecho hasta que el Señor establezca el milenio, el gobierno de Él. Muchos dicen que no, que el mundo se está acabando, que se va a acabar. No, el mundo no se está acabando de esa manera como lo piensan, pero sí se está pasando por una tribulación o por un comienzo de tribulación, ¿cierto? Por un comienzo de angustias. Y por eso allí nosotros debemos de permanecer firmes. Entonces, estas primicias o esta resurrección que habla aquí, sí, que es como que son primicias para Dios, es para los que están preparados, para los que no duermen, para los que quieren permanecer en el Señor atentos, que no quieren que el día los coja como ladrón en la noche, como dice Mateo capítulo 25. Mateo 25 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. O sea, nadie puede recibir al Señor si no tiene su lámpara encendida. Nadie puede recibir al que viene si no hay disposición día a día de permanecer en Él. Entonces dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y la lámpara habla de nosotros, de nuestra vida, ¿cierto? ¿Qué relación tiene usted con el Señor? ¿Cómo es su relación con Dios? ¿Cómo la está manejando ahora? ¿Está conforme a la palabra o está conforme a las costumbres que nos enseñaron? Aquellas costumbres que era una relación con Dios muy, muy sencilla, ¿cierto? Voy, escucho una repetición de palabras, salgo, pero sigo haciendo lo mismo, no hay transformación. La palabra es la que transforma. Cuando permitimos que la palabra de Dios entre a nuestro corazón, es ella la que nos transforma para que nuestro caminar sea conforme al propósito de Dios, conforme a las palabras de Dios. Y dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y nosotros pareciera que estamos en ese tiempo de oscuridad, porque cuando el Señor venga y tome lo suyo, hay un tiempo de oscuridad en el mundo. De por sí estamos en un tiempo de penumbra. Todavía hay posibilidad de arrepentimiento, todavía hay posibilidad de acercarse a Dios, pero va a venir un tiempo en el cual habrá total oscuridad en la mente de las personas para acercarse a Dios. Habrá un rechazo total para arrepentimiento. Ya la gente no querrá nada con el Señor. Entonces, este tiempo es un tiempo de arrepentimiento. De por sí, este año nosotros tenemos en nuestro mundo señales en los cielos, los eclipses, ¿cierto? También va a venir un eclipse de oscuridad, pero ese eclipse no es solamente, ¡ay, qué chévere! Hay eclipses de oscuridad, ya pasamos la luna, la superluna, ¿cierto? Que fue ahorita en la Pascua, pero viene también para finales de este año un eclipse de oscuridad. Pero no es solamente para admirar esas cosas celestiales o los astros, sino para Dios dando a entender que el mundo entra en un tiempo de tinieblas, de oscuridad. Su mente va a estar en tinieblas, no por culpa de Él, sino por culpa de todo aquel que, teniendo oportunidad para arrepentimiento, para acercarse a Dios, para salirse de sus ídolos, de los muñecos, de las imágenes, verdaderamente se vuelva al Dios verdadero, al Dios real, al Dios que es espíritu y que es vida, y que en Él puede usted encontrar salvación eterna. Puede entender cómo será su gobierno. Un gobierno no obligado, Él no obliga a nadie. Somos nosotros los que decidimos estar en ese reino, acercándonos al Señor a través de la sangre del Mesías, a través de la sangre de Yeshua, a través de su sangre que produce salvación y vida eterna. Entonces, dice la palabra que a la medianoche se oyó un clamor
Y ese clamor decía, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. O sea, hay dos opciones para salir a recibir al Señor. Una, sin aceite. El aceite representa eh, la relación viva de alguien que vive conforme al Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios lo llena. Lo llena y esa persona mantiene en un constante búsqueda del Dios verdadero. No le incomoda esa relación con el Señor. Entonces, hubo un tiempo donde el Señor decía, o nosotros aprendimos por causa de la palabra, que no había, por ejemplo, en el reino de Él no hay pesebre, no hay muñecos para adorar, no hay tutaina, no hay esas cosas, ¿cierto? Pero el que no tenía el Señor, pues él decía, no, pero es que usted no entiende que esto es una celebración bonita, sí, pero en el reino de Él no hay estas cosas. En el reino de Él es todo para su pueblo, todo para aquel que lo quiera adorar. Entonces, se pasaba ese tiempo de alegría que duraba solo 30 días y pasados esos 30 días había tristeza. ¿Cierto? Llegaba el primer día del año y era tristeza porque ya había pasado esa fiesta, entonces había preocupación por las deudas, se entendía que para qué se metió en estas cosas y eso fue pasajero. Pero con el Señor nos enseña que su reino no es pasajero, que Él vive por siempre, que Él va desde el principio hasta el fin, ¿cierto? Y eso lo vemos en la palabra. Si usted mira el Génesis, en el Génesis habla de Él en el principio y es el principio de las cosas, y en Apocalipsis habla del final de las cosas y estamos en ese tiempo, en el final de las cosas. ¿De cuáles cosas? De un gobierno que en mundial, o un gobierno, cuando hablo de gobierno mundial, es un gobierno espiritual, un sistema que ha estado en la mente de toda persona que no quiere acercarse al Dios verdadero. Pero ahora, después de toda esta tribulación, vendrá su gobierno, se establecerá su gobierno. ¿Cómo? En paz. ¿Cómo? En todo aquel que lo haya querido recibir. Él destruirá a sus enemigos, pero los que se acercaron a Él en este tiempo de misericordia tendrán también misericordia, tendrán esa comunión con Él. Entonces Él dice, la palabra de Dios dice, o estas son palabras de Yeshua o de Jesús como usted lo conoce o conoció, en el verso 7, Mateo 25, verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes son personas que se guardaron físicamente, ¿cierto? Doncellas, pero también hay que guardarse espiritualmente, ¿cierto? O sea, sus labios que pronuncian, usted puede guardar su cuerpo de no tener relaciones, pero y su boca, sus pensamientos como son. Entonces dice que todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Recuerde que la lámpara es usted mismo, pero usted necesita estar lleno de aceite, y el aceite es el Espíritu de Dios. ¿Cómo lo consigue? En la palabra de Dios, en una relación más cercana a ella. Y dice, y las mujeres o las vírgenes insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Entonces, ¿de qué está hablando? De que hay personas que conocen al Señor, pero no son prudentes para caminar en el Señor. De que hay personas que no quisieron caminar con el Señor. Hay otros que permanecieron y quisieron pues tener una relación constante, íntima, edificando cada día una relación con Dios, no religiosamente, sino una relación real, verdadera, de amor con el Señor. Porque muchos son conocedores de Dios, pero su amor estaba puesto en las riquezas de este mundo, conseguir más dinero, conseguir propiedades, conseguir tantas cosas que ahora no tienen valor, ¿cierto? Ahora no hay un valor sobre ellas, sino el valor está ahora sobre los hijos. Ahora los que tienen conocimiento de Dios, su preocupación está sobre sus hijos o sobre sus nietos. ¿Por qué? Porque vienen tiempos más difíciles. Muchos están pensando que este tiempo de cuarentena pasará y ya y todo volverá a la normalidad. No. Y aquí en adelante ya las cosas cambian. De aquí en adelante ya esto no vuelve a ser igual, porque está establecido
por la palabra, por la maldad de todo ser humano, tanto creyentes como no creyentes, ¿cierto? Porque no somos perfectos, nuestra perfección está en el conocimiento, en el actuar conforme a la palabra, la perfección está en el Señor. Entonces, este tiempo, muchos están pensando, ay, cuando salgamos de esto, pero las cosas no van a ser iguales, las cosas ya no van a ser como lo eran antes. Vendrán tiempos de mucha aflicción, de mucha angustia, ¿cierto? Más difíciles que lo que estamos viviendo. Entonces dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. ¿Cómo está su relación con Dios hoy? ¿Está mejorando o está desanimado para buscarle? ¿Cómo está el entendimiento suyo acerca de Dios, acerca de Yeshua, acerca de su sangre, acerca de su salvación? ¿Cómo es su relación hoy? Sobre qué estás detrás, qué estás buscando en estos tiempos de dificultad. ¿Estás buscando el reino de Dios o estás buscando la provisión para alimentar tu cuerpo? El Señor dice que Él cuidará de nosotros, que Él cuidará de nuestra vida, ¿cierto? No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Entonces dice, mas las prudentes, verso 9, respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Y así va a suceder. Muchos van a pensar que el aceite, que esa unción se compra, ¿cierto? Que se consigue fácilmente, ¿no? Las prudentes tuvieron una relación íntima, la fueron cultivando. La relación con Dios es de cultivarla, no es de comprarla, sino de cultivarla cada día. Entonces dice que mientras estas fueron a comprar, vino el esposo, y que las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. O sea, ellas para recibir al esposo tenían que estar con la lámpara encendida porque él sería el que las reconocería. Se habla como cuando en ese entonces como que con su lámpara encendida podían alumbrar sus rostros y de lejos él podía ver quién tenía su lámpara encendida y pudiese ver su rostro o su cuerpo, ¿cierto? Pero el Señor también cuando venga, el mundo estará en tinieblas, como lo está hoy. Pero cuando Él venga, Él podrá ver en medio de esas tinieblas quién está con su vida encendida para Dios. Como cuando usted ve a lo lejos un monte, una montaña, y a lo lejos se ve esa montaña oscura, pero ve una bombilla o bombillas encendidas. Entonces así será cuando el Señor venga. Habrá tinieblas, pero el que quiera tener una relación íntima con Él será visto por el esposo, será visto por el Señor. Entonces el Señor abrirá la puerta y nos dejará entrar o los dejará entrar, ¿cierto? Entonces, y Dios permita que así sea, que podamos mejorar nuestra relación con Dios para entrar y no tener que pasar por estos tiempos tan difíciles que van a venir aún después de que pase todo esto. Cada vez se va a poner difícil. Entonces dice, y vinieron las otras vírgenes y le dijeron al Señor, 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 ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco porque nunca tuvieron una relación íntima conmigo. ¿Cuál es el consejo que nos da el Señor al final de este capítulo? Velad, o sea, despiértate, comienza a buscar al Señor, porque no sabéis el día ni la hora, no como lo pensamos o lo pensamos alguna vez cristianamente, ¿cierto? Que decíamos, cualquier día viene el Señor, prepárese. ¿Cuándo viene? No, cualquier día, no es así. Para eso están sus fiestas. En sus fiestas nosotros aprendimos a conocer los movimientos de Dios, cómo Dios se va a mover, y como sabíamos cómo se iba a mover, nos íbamos preparando. Y si no vino ese año, entonces nos preparábamos para el año siguiente. Y si no vino ese año, entonces nos preparábamos para el año siguiente, ¿cierto? Entonces usted conoce las fiestas de Pascua, conoce los que la conocen, los que conocen las fiestas de septiembre, ¿cierto? En primavera, otoño,
y primavera. Entonces, la palabra de Dios es clara, pero más clara cuando la conocemos, la estudiamos. Entonces Él dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, te doy gracias por tu poder y por tu misericordia. Padre, que podamos estar preparados, Señor, para recibirte, Señor, abandonando y dejando toda obra de maldad en nuestros corazones y en nuestra mente, todo engaño, toda mentira, Señor. Te pedimos que seas tú obrando conforme a tu poder, Señor, que seas tú obrando conforme a tus misericordias. Te pido por los que deciden, Señor, acercarse a ti, Señor, para conocerte, que seas tú obrando en sus corazones. Si usted quiere y decide permitir que el Señor entre en su vida, dígale después de mí, Señor, mi Yeshua HaMashiach, o Jesucristo, como usted lo conoció. Hoy abro las puertas de mi corazón para que tú entres en mi vida y me transformes y me cambies. Dígale, Señor, yo reconozco que tú moriste en la cruz y derramaste tu sangre por mí para limpiarme de mis pecados, para arrancar de mí todo pecado que me impide la entrada a tu reino cuando llegue ese día. Dígale, Señor, lávame con tu sangre que limpia a todo hombre dispuesto para recibirla de todo pecado. Y pecado es todo lo que va en contra de su palabra, eso es pecado. Transgresión a la Torá, transgresión a la ley de Dios, transgresión a su palabra, eso es pecado. Entonces dígale, Señor, perdóname por transgredir tu palabra. Señor, recíbeme como hijo tuyo. Yo acepto y recibo la sangre tuya derramada por mí en aquel lugar de sacrificio. Lávame con tu poder. Dígale, Señor Jesucristo, mi Yeshua HaMashiach, escribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú me llames a tu presencia yo pueda entrar en ese reino, para cuando tú vengas por los que estén dispuestos, si es tu voluntad, pueda subir en ese tiempo, o para cuando tenga que pasar, si tú lo permites, y tenga que pasar de largo esa tribulación, sea guardado bajo tu poder, escondido bajo la sombra de tu talit, de tus ropas, Señor. Dígale, Señor, lávame, purifícame, perdona mis pecados. Dígale, Señor, te pido perdón por mis pecados, en el nombre de Yeshua. Que tu Espíritu Santo me tome, me arrope, me cobije. Que tu Ruach HaKodesh, que es tu Espíritu Santo, me llene de fuerza y de poder para caminar conforme a tu palabra en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en medio de la desesperanza. Padre, tu palabra dice que tú nos guardarás en completa paz aquel en cuyo corazón, pensamiento está perseverando en ti, Señor. Dígale, Señor, guarda la vida de mis hijos. Nuestra preocupación ahora pueden ser nuestros hijos, Señor, por las circunstancias, o por un padre o por una madre. Padre, tu palabra dice que tú nos proveerás en medio de la aflicción, así como proveíste al profeta Eliseo, Señor, y a esos profetas que estaban escondidos con él, Señor. Padre, tú nos guardarás y nos librarás del lazo del cazador, de la muerte destructora, Señor, porque tuyo es el poder y tuya la gloria. Tú nos guardarás de toda enfermedad, pero aún, Señor, si muriésemos ahora, Señor, tenemos la entrada, Señor, al reino verdadero, al reino tuyo, Señor. Padre, que los que mueran ahora, dice tu palabra, descansarán de sus obras, Señor, de sus trabajos, Señor, porque han entrado a tu reino. Padre, para los que han muerto, Señor, que esa muerte, Señor, y que murieron en ti, y los que quedan vivos acá, Señor, sea, Señor, de esperanza, de saber que han ido a un lugar, Señor, mejor que esta tierra, Señor, que este sistema que gobierna el mundo, Señor. Padre, bendecimos, Señor, a nuestro presidente, dale sabiduría. Padre, bendecimos a nuestros gobernantes, a nuestros ministros, Señor. Padre, bendecimos, Señor, a cada
hombre, Señor, que está en eminencia en el gobierno, Señor. Bendecimos a nuestro alcalde, bendecimos a la gobernadora, a cada concejal, Señor. Sé tú obrando en ellos, Señor. Sé tú dándoles sabiduría. Que aunque no te conozcan, Señor, sean gobernando conforme al poder de tu Espíritu, Señor. Por eso tú nos llamas a orar por ellos. Para que aunque no te conozcan, Señor, gobiernen conforme a tu voluntad, porque tu Espíritu es poderoso. Bendice a sus familias, bendice a sus hogares, bendícelos en el nombre de Yeshua, y nosotros también los bendecimos con nuestras palabras. Dale sabiduría conforme a tu Espíritu, en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Manténgase despierto, no duerma. Busque al Señor cada día, búsquelo en la palabra. Si usted tiene una Biblia que está puesta en un atril, bájela de allí, comience a escudriñar, léase el libro de Santiago, léase los proverbios, léase los salmos. Lo van a fortalecer mucho. Que la bendición de Dios sea sobre ustedes. Amén.